Leonardo Caparrós, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, se encuentra con nosotros para, bueno, comentar, entre otras cosas, toda la atención ha sido capturada por esta derogatoria parcial o la recomendación de la derogatoria del decreto 1323, pero resulta que también se está derogando una pieza legislativa bastante importante, que es el régimen disciplinario de la policía. De ese y otros temas queremos hablar, pero Leonardo, gracias por estar con nosotros. Quería comenzar evidentemente por, bueno, la magnitud de este operativo en Chilca. ¿Esto cuánto tiempo lleva investigándose y cuál es, digamos, la hipótesis? Nos dice, porque para capturar a un alcalde en ejercicio pruebas tienen que haber y evidencia tiene que haber. ¿Cuál es el verdadero papel que esta persona cumple en una mafia que entendemos pues cumplía varios tipos de actividades, ¿no? Estaba bastante diversificada. Sí. Ahora, diversificada, pero con un objetivo más o menos común, digamos, todos los delitos, ¿no? Este trabajo tiene bastantes meses atrás, empezó el año pasado, no tengo exactamente el mes, pero septiembre, octubre. La hipótesis de trabajo es algo que además ya todo el mundo, digamos, podía decir o mencionar tras bambalinas, ¿no? Oye, hay tráfico de terrenos en toda esa zona, ¿no? Claro. O sea, que hay gente, ¿quién no ha comentado? Los matones de aquí, los matones de allá, se meten, salen. Esa fue la hipótesis de trabajo que se empezó. Obviamente, para estas cosas tienes que estar concertado con varias personas, ¿no? Entonces, acá había tres grupos, digamos, ¿no? El grupo de este señor al que le decían el Ruco, que era, digamos, el cabecilla de la banda, por decirlo, del lado armado de la banda, ¿no es cierto? Era el que extorsionaba, el que asesinaba, el que amenazaba, el que ejercía la presión contra las personas que pudieran querer interferir en, digamos, el engaño legal. En el engaño legal participaba este señor Noceda con este señor Crucillat, que eran, digamos, la empresa formal que se encargaba de los trámites, que ofrecía terrenos, que le decía yo te lo doy saneado, yo te lo doy bonito, yo te lo doy intacto. Había un Crucillat, entonces había Luis Crucillat había. Una cara, digamos, formal, que daba, digamos, algún tipo de garantía en términos por lo menos aparentes. Claro, exacto, ¿no? Entonces ellos eran los que ofrecían, digamos, los terrenos, prometían encargarse de la parte legal. El brazo armado, como te digo, lo tenía el Ruco, y el alcalde, con sus funcionarios, de lo que se encargaban era de blanquear, por decirlo de una manera legalmente. De ese saneamiento. Exacto, ese saneamiento, actuar rápido, ayudar, permitir ubicar los terrenos, porque ellos también tienen por el catastro donde están los terrenos que están abandonados, que hace tiempo que no pagan, árbitros, cosas de ese tipo. Entonces eran las tres patas. La cuarta pata de esto, lamentablemente, era la policía, ¿no? Había un grupo de malos policías que también estaban vinculados, uno de ellos, el que fue comisario de Chilca hasta el 2016, dos suboficiales y un oficial de la DIRINCRI, ¿no? Porque también esto a veces merecía pues peritajes, investigaciones que eran bloqueadas por este señor de ese lado. Ahora, esto es una cadena mafiosa, entonces, que va desde el tráfico de terrenos y que pasa, me imagino yo, por metodologías que tienen que ver con la invasión. Luego hemos visto en el Sur Chico sicariato ya asociado al tema de construcción, es decir, toda la cadena llega hasta el final, en realidad. Y es una economía negra, bueno, gigantesca, como podemos ver por la cancha de fulbito de gras sintético del alcalde de Chilca. Sí, claro, ¿no? Claro, o sea, el dinero que se movía era enorme, ¿no? Ya dependía de quién las piezas claves. Date cuenta que se han allanado 65 inmuebles ese día, ¿no? O sea, que dan cuenta más o menos de la dimensión que había del problema, incluyendo una celda en el penal Imperial Cañete, ¿no? Dos reflexiones a propósito. ¿Por qué los policías estaban incrustados? ¿Por qué se quedaban tanto tiempo en su puesto? Porque me imagino que eso tiene una relación directa con lo que estamos viendo. Uno siempre se dice que la rotación es una forma de conjurar este tipo de riesgos. ¿Qué pasó ahí? Mira, el tema del manejo de personal es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Hay reglas estrictas para que los oficiales y suboficiales mantengan ciertos tiempos en los puestos. 2 años, por ejemplo, en el caso de oficiales para esos puestos, salvo un tema muy extraordinario, ¿no? De que esté haciendo un muy buen trabajo y la comunidad lo reclame. Pero lamentablemente el manejo de personal en la policía no está informatizado, y es una de las cosas en las que queremos trabajar este año, ¿no? Es una de las metas, porque no permite a veces controlar y se te escapan ese tipo de cosas, gente que se queda, y que bueno. Ahora, otro problema también, que esto es una buena regla, pero que en este caso nos jugó en negativo. Normalmente escuchamos a los alcaldes cuando queremos que se quede un comisario. Lógico. Si el alcalde me dice, oye, este es bueno, déjame, no está colaborando, se tiende a decir, ok, que se quede. Pero claro, acá entró una sola mafia, pues, digamos, ¿no? O sea, una regla buena que jugó en contra en este caso, ¿no? Y lo último en esta materia, uno piensa, con todos la emergencia climática que hemos tenido, aquí se ve
digamos, muy descarnadamente cómo efectivamente las mafias de terrenos pueden llegar a infestar incluso quebradas. No sé si en el caso haya zonas de riesgo involucradas, pero es muy probable porque estamos hablando del sur chico y en Ica lo hemos visto también, sí. ¿no? Entonces, esto es una llamada de atención también para cómo se vaya a orientar la reconstrucción. El tema de terrenos y dónde construir y que esto debe estar saneado y que no debe haber elementos delictivos alrededor es fundamental, ¿no? Sí, es un tema que se tiene que trabajar ya a nivel no solamente policial o desde el punto de vista de seguridad, como tú bien dices, sino solamente desde el punto de vista de legalidad, ¿no? O sea, deberían comenzar a declararse inclusive, creo yo, zonas intangibles para construcción, simplemente por la potencialidad de que reducir la discrecionalidad de las autoridades locales, lamentablemente, para este tipo, no para este pueden dar tipo en de cualquier casos. lugar, ¿no? Comentabas el tema del lamentable papel de elementos policiales aquí. Ustedes tienen una controversia ahora con el Congreso porque se está derogando, explícanos bien en qué punto está esta derogatoria, el régimen disciplinario que entiendo yo sale bajo el paraguas de las facultades delegadas, ¿verdad? El régimen disciplinario, lo que yo entiendo era sobre todo agilizaba los procesos de investigación y de sanción a policías corruptos, es decir, casos como este ya están en un tema penal. Criminal, sí. Pero vemos como ejemplo inmediato cómo se acaba de dar de baja a un general y a 26 miembros de la policía, porque sencillamente pues el señor, que era nada menos que subdirector de la policía, mandaba a albañiles que trabajaban en la Diroes a trabajar a la casa de su suegra, digamos, de la mamá de la enamorada del hijo. Esas son cosas inaceptables. ¿Cómo les entorpece a ustedes la labor el hecho que se vaya a derogar un decreto como este, o un régimen disciplinario como este? A ver, primero explicar un poco cuál es la postura del Congreso en este caso. El régimen disciplinario, como tú bien dices, ha cambiado muchas cosas del régimen anterior, tratando de agilizarlo y modernizarlo. Otras que estaban bien se han dejado, pero es un cuerpo normativo que queremos entender bastante largo y que tiene bastante coherencia. Inclusive por eso nosotros hemos preferido, antes de parchar el anterior con cambios, un nuevo texto. Que hace coincidencias, pero es un nuevo texto. Según la tesis, digamos, de la Comisión de Constitución, nosotros hemos incorporado instancia única administrativa. Y ellos dicen, no, tiene que ser doble instancia porque si no es inconstitucional. Porque no le estás dando las garantías al investigado, Exactamente. Esa es la tesis, la hipótesis que planteó específicamente. O sea, tienes que darle la posibilidad de apelar. Exacto. Entonces, nosotros creemos que eso no es así. Por varias razones. Primero, por razones formales, esto pasó por el grupo de la congresista letona, congresista Velázquez Gesquén, congresista Ceballos, que era el grupo de trabajo que revisaba la Constitución. Ya. Informe favorable. Llegó a la Comisión de Constitución y lo aprobó. Pero luego, el congresista Miyashiro hizo una intervención adicional en una sesión posterior y pidió que regrese. ¿Regresa? El congresista Miyashiro, que acaba de criticar el liderazgo civil dentro del Ministerio del Interior. Paréntesis. Sí. Ajá, ok. Entonces, y hace que regrese esto, y al regresar a la ley, hay un cambio de opinión en la Comisión de Constitución, y esto es lo que nosotros pensamos que es más grave, ¿no? Podemos tener una discrepancia en la instancia única y la doble instancia, pero lo que se propone es derogar todo el decreto. Y lo que aprueba la Comisión de Constitución es derogar todo el decreto. Creemos que derogar todo el decreto, primero, es excesivo, por donde se le vea. Este decreto ha venido implementándose hace 3-4 meses. Tendríamos que, si volvemos al decreto anterior, pasarnos 3-4 meses más implementando, 8 meses de retraso en todo el trabajo, digamos, disciplinario en la policía. Algo que pensamos que no debe Ojo que acá estamos hablando de régimen disciplinario, o sea, no estamos hablando de pases al retiro por renovación de cuadros, eso tiene sus procesos de apelación. Por cometer infracciones, o sea, no tiene nada que ver con la renovación. Ahora, cuando uno piensa en doble instancia, piensa pues en años y años de casos de policías corruptos que son reintegrados por el Poder Judicial. Ahí tienen bien bonita su doble instancia. Claro. ¿No? Ahí ves un ejemplo de cómo una doble instancia puede ser distorsionada. Claro. ¿Podría tener el régimen disciplinario algún tipo de instancia de apelación administrativa? ¿Se podría discutir? O sea, no sé si ustedes ven algún tipo de valía en la argumentación. Nosotros hemos basado en dos cosas muy sencillas, o en tres si quieres. Una, el Tribunal Constitucional ha dicho en numerosas veces que la instancia única administrativa es viable y no es inconstitucional. Segundo, no somos la única institución que tiene única instancia administrativa. El Congreso es una de ellas, ¿no? O sea, ¿a dónde apela alguien a las sanciones de ética, por ejemplo? O a la Constitución? No hay dónde apelar, es instancia única.
Igual pasa en el OSI, igual pasa en SUNEDU, entonces no es una novedad. Y tercero, creemos que al nosotros haber separado en la ley la facultad de investigación de la de sanción, ya se cumple lo que uno realmente quiere, que es que dos autoridades vean tu caso. No hay dos diferentes que lo evalúen. Ahora, dicho esto y ratificándonos en que nosotros pensamos que la instancia única es lo mejor para la policía, estamos dispuestos a conversar, que se abra el debate y que se puedan llegar a acuerdos. O sea, no cerramos tampoco. Es una recomendación de derogación, no se ha derogado todavía. El Pleno tiene que verlo. Tiene que ser el Pleno el que lo decida. Leonardo Caparrós, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto, Leo, siempre verlo. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, y regresamos de inmediato, no se vayan.